¿Cómo están, iglesia? Buen día. Hemos tenido una semana sin duda bendecida en todos los ámbitos, porque también hemos podido saber que la gran mayoría de nuestros hermanos están bien. Y otra cosa que no es menor, también hemos sabido que los índices de contagio en Romeral han bajado drásticamente. Sabemos que Dios está haciendo la obra, sabemos que Dios está cuidando a nuestra hermosa ciudad, así que estamos contentos. Y nada, decirles que se cuiden, que los extrañamos y que queremos este tiempo para compartir con ustedes de la palabra de Dios. Así es que espero que ya tengan marcado en su Biblia digital o la de papel y vaya inmediatamente al libro de Santiago. Libro de Santiago, vaya al capítulo 2 y sitúese a contar del versículo 14. Amén. Tome su tiempo y traiga su Biblia. Todos los días, domingos, a las 11:30, usted y yo compartimos de la palabra del Señor. Amén. Así que quiero que mientras busca de la palabra del Señor en la Biblia, esté orando. Presentémonos en oración. Apartemos un tiempo cuando sabemos que nos vamos a presentar delante del Señor, y apartemos un tiempo y oremos y agradezcamos por poder respirar, por poder estar de pie, porque sabemos que pronto nos vamos a sentar a la mesa también y vamos a tomar del alimento que el Señor nos ha permitido tener para cada uno de nosotros. Dios es bueno y Dios nos cuida en todo detalle. ¿Ya encontró la palabra? Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Aprovecho, no lo hago habitualmente, pero aprovecho de bendecir y saludar desde este momento a mi hermano Daniel Pérez, quien ha estado buscando al Señor. Y le pido a la iglesia que estén orando por mi hermano Daniel, como por todos los otros miembros de la iglesia. Amén. Bien, empecemos entonces. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2. Y ahí a contar del versículo 14, lleva por título La fe sin obras es muerta. Este es un tramo de la Biblia que ha traído más de alguna conversación. Y vamos a leerla. Padre bendito Señor, en tu santo nombre nos disponemos a leer de tu hermosa palabra y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y nos permitas aprender. Gracias, mi Señor, te amamos. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces estamos ante una situación, esta palabra es muy clara, ¿cierto? Y podríamos pensar, bueno, el apóstol Santiago nos está diciendo que si la fe no nos va a salvar, tiene que haber alguna obra. Es lo que acabamos de leer, ¿no? Entonces vamos a avanzar y la palabra de Dios nos va a sacar de toda duda. Ok. Entonces, es en este momento en que usted y yo vamos a orar por la iglesia. Bendito Padre Celestial, eres el primero y el único. Y Señor, te levantamos como el único al que nuestro corazón se rinde. Señor, pongo delante suyo a esta que es su iglesia, la iglesia del Nazareno de Romeral. Y Padre bendito, te amamos, Señor. Y Señor, queremos ser aquellos que cada día más entienden de tu palabra y hacen conforme a tu palabra.
en el nombre glorioso de su Hijo Jesús. Amén y amén. Quiero pedirle desde ya que en su corazón ponga a algún hermano, alguna hermana con el cual no ha tenido contacto últimamente, y ore por esa persona. Semana de desafíos, semanas de empezar a cambiar. Amén. Que el Señor te hable. Bien, la verdad es que Santiago, el apóstol Santiago, está haciendo un distingo, una distinción en los pasajes del 14 al 18, en el capítulo 2 de lo que acabamos de leer. Ahí se va aclarando a medida de que vamos manteniendo la lectura, ¿cierto?, que hay distintos tipos de fe y que las personas quieren decir cosas diferentes. Vamos a centrarnos en esto. Cuando las personas dicen, por ejemplo, y le dicen a los demás, tengo fe en Jesús. Ok, usted lo mira y dice, bien, esta persona lo está entendiendo. Pero vámonos y hagamos la exégesis, hagamos el estudio de lo que corresponde. La palabra fe en griego viene de la palabra pistis y puede significar una variedad de cosas. ¿Ok? Para que pongamos las cosas en el contexto en que debe ser, para que nosotros ahora podamos extraer todo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Ok? La palabra fe viene entonces del griego pistis y que tiene una amplia variedad de cosas en las cuales significa. Y es tan amplio que va desde creencias en una doctrina particular, o que soy parte y creo, y soy parte de un grupo en particular, ¿ok? O que creo en la certeza intelectual que tengo. O sea, también entonces cabe lo que está diciendo el apóstol Santiago. Por eso lo está diciendo. La gran mayoría de las personas cuando lee este pasaje, ¿cierto?, no se da cuenta la evidencia que está entregando el apóstol Santiago, porque él muestra el significado de la palabra pistis y lo hace con otro significado. Obviamente, cuando él escribe su epístola, él está tratando de decir algo muy claro. ¿Por qué? Porque la gente ya en ese tiempo estaba malinterpretando las palabras del apóstol Pablo, en el sentido de que, dado que somos salvos por gracia a través de la fe, no necesitamos hacer nada más, porque las obras no agradarán a Dios de todos modos. Mire la situación. Somos salvos por gracia a través de la fe. Entonces no hay nada más que hacer, porque como las obras no agradan a Dios, estamos listos. Esta forma de pensar y de tomar la palabra de Dios se llama antinomianismo. Antinomianismo. Y quienes pensaban de esa manera tenían un movimiento, el movimiento antinominiano, que tuvo cierta importancia. Entonces, este movimiento cristiano, nótese, fue un movimiento cristiano del siglo XVI, fue considerado herético, o sea, hereje, o sea, decía algo que no correspondía, ponía algo en la palabra que no correspondía. Porque como les acabo de comentar, la forma de enfrentar la palabra de Dios para ellos era como yo soy salvo, Dios me ama, mi alma ya está redimida y no importa que yo viva en el pecado. ¡Wow! ¿Se da cuenta de la forma en que algunos han tergiversado la palabra? Y no importa que viva en pecado. Bueno, pero claramente eso no es lo que dijo el apóstol Pablo. Después de todo, incluso podemos darnos cuenta que Pablo
enfatiza y pone mucha importancia a la obediencia que proviene de la fe. Si usted revisa en su Biblia y va a Romanos 1:5, usted lo podrá entender claramente. Y obviamente usted va a lograr entender en aquella palabra que Dios no juzgará basado en nuestras acciones y no solo en nuestras creencias. A mayor abultamiento, si usted va a Romanos 2:6, usted podrá leer que dice, porque Él pagará según las obras de cada uno. Entonces el problema es que el antinomianismo está vivo en algunas iglesias evangélicas al día de hoy. Y eso es un tremendo problema. Tremendo problema. Yo creo que a usted también le ha pasado, y quizás más de alguna vez hemos escuchado decir, oye, bueno, finalmente no se trata de lo que haces, sino de que en qué está tu fe. O alguna otra opinión así como, mira, nada cambiará el hecho de que soy pecador, yo soy pecador, pero también soy redimido por la gracia de Dios. Y eso es todo lo que importa. Ya fui redimido. Nada más tengo que hacer. Y cuando escucho esas palabras, fíjese, no puedo dejar de recordar el caso de un pastor de jóvenes que, habiendo estado acompañando a los jóvenes y ayudándoles a avanzar en el conocimiento de la palabra, llegó en un momento en que se hacía necesario que los chicos tomaran la opción de bautizarse. Era un momento precioso. Era el momento en que los chicos daban un testimonio público acerca de su amor por Cristo Jesús. Entonces, estaban los chicos muy animados y él estaba muy feliz porque los chicos estaban entregando su corazón a Cristo. Pero ahí inmediatamente surgió un problema. Algunos papás de estos jóvenes estaban complicados, estaban no molestos, pero hay algo que hizo un problema. Entonces, ¿qué pasó? Algunos papás pensaban que el bautismo, no creían en el bautismo, porque finalmente era una obra. Entonces, usted entenderá, y no hay que ser un teólogo para poder entender, que si usted dice amar a Cristo, usted y yo debemos hacer lo que Él nos ha indicado. ¿Y qué es lo que Él nos indica? ¿Cuál es el parámetro en que nos debemos mover? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que debemos ser bautizados, ¿cierto? Entonces, estaba bien. Estaba bien. Porque si nos vamos a Mateo 28:19, ¿lo recuerda? Por tanto, id a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa obra había que hacerla. Había que hacer lo que Cristo había enseñado. Pero esos papás estaban complicados. Pero ellos eran unos más de los que estaban entendiendo equivocadamente lo que Pablo enseñó. Ellos entendían de mala forma que las obras no eran necesarias para la vida de la fe. Así que usted va a seguir entendiendo y va a seguir conociendo a muchos que se desesperan cuando los enfrentamos con la verdad de que Dios en realidad nos está diciendo que debemos hacer algunas cosas. ¿Obras? Ok, iglesia, hay que escuchar bien. La plenitud del Evangelio no es solo que Dios perdona nuestros pecados por su gracia a través de la fe en Cristo Jesús, sino que también, y esto es muy importante, nos libera del pecado y nos capacita para hacer buenas obras. Por tanto, no tenemos que pecar más. No estamos condenados a revolcarnos en el pecado. En 2 Corintios 5:17 declara que todo el que está en Cristo es una nueva creación y que lo viejo pasó y que todo será hecho de nuevo.
Pero una mayor claridad de lo dicho por el apóstol Pablo está en la palabra del libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Y esta es una palabra preciosa. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido creados para estas buenas obras y recreados en Cristo Jesús para vivir en el camino de la vida que Él preparó para nosotros. Esto es algo en lo que vivimos ahora. Ahora, no es una esperanza para el futuro o cuando vamos a resucitar. Es ahora. Las cosas no tienen que ser simplemente como son. Cristo nos ha mostrado un camino mejor. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, sigamos. El versículo, acuérdense, estamos en Santiago 2, dice, si un hermano o hermana está desnudo y no tiene comida diaria, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, manténganse calientes y coman hasta saciarse, y sin embargo no satisface sus necesidades corporales, ¿de qué sirve esto? Así que la fe en sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Ok? Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Santiago se refiere a un fenómeno que es muy real al día de hoy. Y es la tendencia a cambiar la acción real por palabras bonitas. Y finalmente se convierten en declaraciones de creencia. Solamente esa. Podemos decir que amamos a Dios. Podemos decir que amamos a nuestros hermanos y a la demás gente. Pero si en realidad no hacemos nada para demostrar ese amor, para expresar ese amor a través de la acción, entonces que estamos solo haciendo y diciendo que la idea de Santiago es buena, pero que realmente no la creemos a pesar de todo. ¡Wow! No estamos tomando la palabra como corresponde. Déjeme plantearle lo siguiente. Cuando en el mundo hay gente que muere de hambre, no es porque no recemos lo suficiente. Siempre apartamos un tiempo para que, Señor, bendice tú y así como tú has puesto alimento en mi mesa, también ponla en la de aquellos que no tienen. Y la fría realidad es que hay algunos que ni siquiera tienen una mesa que compartir. Y no es porque nosotros, eso ocurre, no es porque nosotros no hayamos orado o porque no tengamos los mejores pensamientos para esas personas. Es porque no hemos podido alimentarlos. Y quiero que en esto usted tenga una visión global, una visión mundial. El mundo produce alimento suficiente. Hay países que al día de hoy producen más de 7.500 alimentos para más de 7.500 millones de personas. Wow. Sin embargo, solamente 820 millones de personas tienen problemas para alimentarse. 7.500 versus 820. Y a esos 820 no les llega el alimento. Eso ocurre porque no se le está dando la atención a la palabra de Dios. Entonces pareciera que el apóstol Santiago nos está preguntando, ¿con qué frecuencia oramos por un milagro para los demás? Iglesia, ¿estás orando para que haya un milagro en la vida de otras personas? ¿Para que Dios se manifieste en la vida de esas personas? ¿O será que aún, iglesia, será que aún no te das cuenta de que somos el milagro que Dios está enviando a esas personas? Quiero plantearte esto. Quiero que la palabra de Dios te hable fuerte al corazón. Quizás estamos pidiendo que, Señor, haz en ellos. Y a lo mejor Dios te está diciendo, te estoy enviando. Te estoy enviando a ti. Tú eres mi embajador.
Y tú debes ir y compartir, porque ese corazón está con hambre y necesita escuchar de la palabra. Y si te das cuenta que en esa casa falta alimento, entonces se debe accionar. ¿Te das cuenta? Santiago, el apóstol Santiago continúa hablando y lo hace ya de una forma dura en los versículos 19 y 20. Ahí especifica: ¿crees que Dios es uno? Lo haces bien. Incluso los demonios creen y se estremecen. ¿Quieres que se te muestre insensato que la fe sin obras es estéril? Santiago está citando el Shema, que está ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Y el Shema es el credo central de la fe judía, que se usó para definir si las creencias de una persona eran ortodoxas o no. Santiago está diciendo que incluso los demonios creen en este credo que es verdadero y tiemblan de miedo porque, a pesar de confirmar la verdad de la naturaleza de Dios, se mantienen en rebelión en contra de Dios. Hoy hay muchos cristianos que mantienen un insensible mirar por sus semejantes. Sencillamente se consideran salvos porque rezaron la oración del pecador, porque pidieron el perdón de Dios y sencillamente continuaron con su vida como siempre. Incluso pueden llevar años en la iglesia y siguen siendo exactamente iguales. Pueden tomar y aprovechar de algo, pero son incapaces de ir donde otro que necesita. Y siempre dicen que son cristianos. Siempre dicen que son cristianos. Yo sé que esta palabra es fuerte, pero te estoy pidiendo, iglesia, que abras tu corazón y tu entendimiento. Te aliento a leer de la palabra, porque fíjate lo siguiente. Yo estoy seguro que la sangre de Cristo hará su voluntad en nosotros, a pesar de nosotros mismos. A pesar de nosotros mismos. Entonces puedo decirte con total certeza que te aliento a hacer obras de bien. ¿Cómo qué? Como una señal de nuestra fe. Usted a lo mejor puede donar mercadería, y nuestra iglesia es una iglesia que siente en su corazón el llevar y el dar y ofrendar mercadería. Y todos los meses se junta, aunque sea para una caja de mercadería. Pero la iglesia siente dar. Así que eso es excelente. O a lo mejor usted puede donar algo de comida para una familia vecina que está en problemas. Quizás usted pueda tomar un papel y lápiz y escribir una nota de consuelo o de aliento a alguien que ha pasado por la situación de la pandemia, por el coronavirus, o quizás por alguien que perdió hace un tiempo algún ser querido. O quizás sencillamente tomar su teléfono y hacer un llamado, mandar un mensaje, sencillamente para decirle a la otra persona: estoy atento a ti, estoy preocupado por ti y oro por ti. Y si quieres hablar, yo estoy disponible. Imagínense. Ahora, le planteo lo siguiente. ¿Cuánto tiempo ha pasado y quizás usted no ha visto a algún miembro de la iglesia y lleva mucho tiempo sin verlo? Y así como no lo ha visto, no ha sabido nada de ese hermano o de esa hermana. Quizás no ha sabido nada y ha pasado el tiempo. Entonces, quizás sería bueno llamarlo, mandarle un mensaje y decirle: estoy atento a ti, ¿necesitas algo?
quizás solamente necesita que hagamos una conexión por WhatsApp y nos podamos ver a la cara y conversar. Sencillamente eso. Pero ¿y si la necesidad es más? Si ese hermano en silencio quizás no ha tenido para alimentarse de forma correcta, o quizás no ha podido alimentarse de la palabra y no ha habido quien comparta palabra con él. Entonces, todavía hay mucho que podemos hacer. Y es otra forma de poder mostrar el amor de Cristo y el amor que Cristo ha puesto en nosotros. Y también es una muestra de la fe. Y esa es la fe que profesamos, porque esa es obra de Dios en nuestra vida. Tenemos mucho que hacer, iglesia. Y si bien la fe es la que nos salva, esa fe pone un hacer en nosotros, pone una preocupación en nosotros por los demás, por el vecino, por el amigo que no veo hace mucho tiempo, por el hermano o hermana de la iglesia que no veo hace tiempo. Entonces, puedo llamar, puedo accionar, puedo hacer. Es el momento de hacer. Esa será una buena obra de lo que la fe en Dios y del amor de Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, quiero exaltar tu nombre y tu presencia en medio nuestro, Señor bendito. Queremos pedirle, Señor, que nos hable y que nos enseñe todos los días. Señor, quiero pedirte que sea usted destruyendo las murallas que hemos construido contra otros. Y ayúdenos, Señor, a perdonar y también a ser perdonados. Queremos ser aquellos que aprendemos y comprendemos su palabra. Aquellos que crecen en el conocimiento de su obra y aquellos que le aman y buscan en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Queremos ser aquellos, mi Señor, que te buscamos en espíritu y en verdad. Padre, te necesitamos y levantamos su nombre para entregarle a usted la gloria y la honra que le pertenece. Gracias, Señor, por sus cuidados. Y le ruego que a pesar de nosotros mismos, usted haga su obra en nuestras vidas. Gracias, Señor. Le amamos y le glorificamos, Padre mío, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre glorioso de su Hijo Jesús. Amén y amén. Hermano mío, iglesia, les amamos. Contamos los días para poder volver a reunirnos en un culto hermoso a nuestro Señor. No dejen de cuidarse, pero estén atentos, para que podamos ser de aquellos que llevan el mensaje de salvación, de ser aquellos que estamos dispuestos a compartir de la palabra de Dios, así como nos llegó a nosotros un día. Pero también, si vemos la necesidad en el otro, tengamos la capacidad de reaccionar y de ayudar, tal cual hemos leído en la palabra del apóstol Santiago. Quiero pedirte, iglesia, que te mantengas orando unos por otros. Estoy leyendo acá la solicitud de oración de mi hermana Rosa Cañumil. Rosita, desde ya vamos a estar orando, le voy a estar escribiendo para que me dé todos los datos de oración y vamos a levantar hoy día mismo oración por esta persona. Hermano Daniel, que el Señor te bendiga, el Señor te habla siempre. Gladys, como siempre, siempre es un agrado saber de ti. Un abrazo a la isla de Romeral. Estamos todos unidos orando unos por otros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor crezca cada día más en el corazón de cada uno de ustedes.
y que pronto tengamos la posibilidad de todos juntos levantar nuestras manos y levantar nuestros corazones alabando al único que merece ser alabado, nuestro Señor. Gracias, Padre. Te entronamos en nuestra vida, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y te damos el honor y la gloria porque solamente tú la mereces. Un abrazo, iglesia. Que estés muy bien. Bendiciones.